Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Hace apenas 4 días nos vimos todos conmocionados con el asesinato de un comerciante en la ciudad de Santa Fe, con la muerte de Alfredo Omar Segado. Pocas horas antes se había producido en la ciudad de Rosario un hecho particular, que personalmente creo que pasó bastante desapercibido y que no se llegó a valorar la gravedad de la situación. Y fue que en la policía de Rosario se sublevó. Decidió no acatar las órdenes de sus mandos ni las órdenes políticas por un cambio en el horario de trabajo. Esto fue un antecedente inmediato de lo que está pasando por estos días, por estas horas también, con una situación muy parecida y aún más grave a nivel nacional, con gendarmes, con la prefectura, a los cuales se están sumando efectivos de Policía Federal, efectivos de Policía de Buenos Aires. Entonces, la pregunta que nos hacíamos y que nos seguimos haciendo es, primero, ¿cuál es el perfil de la inseguridad en Santa Fe? ¿Qué está pasando en la ciudad? Porque estamos realmente frente a una escalada de violencia. Y el otro aspecto de la pregunta es, ¿y qué hacemos frente a esto con una policía que por un lado se subleva y que por el otro está en parte sospechada? Por eso hemos invitado a Gustavo González. Gustavo González es docente investigador del programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral. Es decir, no es un político que trabaja en esto, sino que es un investigador, un docente que investiga este tema. ¿Cómo andas, Gustavo? Hola, José. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Si nos ayudás a entender, ¿no? A profundizar lo que está pasando. Se nos viene diciendo desde hace mucho tiempo que en la ciudad de Santa Fe las muertes, los homicidios se producen por problemas personales. Alguien se enoja con alguien y lo mata. Sin embargo, el domingo tuvimos un asesinato con otras características, un comerciante asesinado. Por estos días se dieron varios casos de asaltos a mano armada. No hay un muerto, pero había un arma y había un hecho delictivo. ¿Está cambiando el perfil de la violencia y de la inseguridad en la ciudad de Santa Fe, o es que en realidad nunca fue solo un problema de conflictos personales? Claro, sí, uno podría pensar que muchas veces se construyen y se adquieren el estatuto a veces de sentido común algunas definiciones, ¿no? muy típicas para pensar este problema, fundamentalmente del problema de los homicidios, el aumento de los homicidios, esta referencia continua a que se trata de eventos donde hay un conocimiento previo entre víctima y victimario, entonces implica una resolución de conflictos interpersonales, digamos, ¿no? En cierta medida, eso en algunas situaciones efectivamente esto sucede, ¿no? Pero en muchos casos estos eventos están asociados con otro tipo de eventos o de un circuito de problemas de microcriminalidad o de las denominadas economías ilegales, donde efectivamente hay un conocimiento previo entre víctima y victimario, pero la resolución de conflicto tiene que ver en términos, a veces digo, en la disputa, sí, por ejemplo, de los territorios del micronarcotráfico en determinados sectores urbanos, y donde efectivamente la utilización de la violencia allí aparece, ¿no?, como un mecanismo de resolver esos conflictos, digamos. Entonces, en ese sentido, allí, digamos, pensar esos problemas no es lo mismo que la resolución a través, ¿no?, de la utilización de la violencia en la discusión entre dos vecinos, que estos eventos donde hay, ¿no?, detrás. O sea, es verdad, contexto. Resuelven sus conflictos con un arma y uno muere, pero en realidad estamos hablando de delitos y de delincuentes. De delitos y efectivamente de personas que están con un involucramiento en comportamientos delictivos. ¿Cuál plantea que no es tan sencillo trazar una línea y decir, no estamos tan mal porque la gente no muere víctima de ladrones, sino por problemas interpersonales? Hay ahí un término medio, una zona gris. Hay una zona gris, pero por otro lado, fundamentalmente, José, si uno a esto a su vez lo empieza a cruzar con otros tipos de variables, por ejemplo, ¿no?, variables que tengan que ver con la georreferenciación o la pertenencia social de las víctimas y victimarios, el problema se concentra fundamentalmente en aquellos territorios sociales y en aquellos sectores sociales que se encuentran más desprotegidos en términos económicos, en términos culturales. Entonces, allí hay un problema cierto y grave, y donde efectivamente cuando uno baja un poco la lupa sobre estos problemas, aparecen estas variables que hacen del problema mucho más heterogéneo de que una homogeneidad como a veces. Es noticia cuando el muerto vive o estaba trabajando por decir, Las Pareras hacia el oeste y no de Las Pareras hacia el este. Sí, es verdad, ¿no? Efectivamente, las visibilizaciones de los efectos de estos tipos de eventos no necesariamente tienen la misma repercusión, fundamentalmente en la agenda pública y en los medios masivos de comunicación, cuando ese victimario pertenece a determinados sectores que pueden fundamentalmente, digamos, más allá de víctimas, son todos en ese sentido, diríamos, ¿no?, pero que efectivamente pueden canalizar sus demandas a través de
de la puesta en la agenda pública, digamos, ¿no? Gustavo, ¿y cómo se hace? Porque todos sabemos que es un problema de larga data, que tiene raíces profundas, que está vinculado con lo social, con lo económico, con lo educativo. Todos lo sabemos. Ahora, lo que uno no quiere es que la gente se siga muriendo. Y esto implica tomar decisiones a mediano y a corto plazo. Implica pensar en términos de seguridad ya desde el punto de vista policíaco y de otra mirada. ¿Cómo se hace si estamos en una situación tan complicada en la cual vemos que la policía se subleva porque le cambian el horario? O la policía quiere entrar a los barrios más peligrosos y es repelida a tiros, o es corrida, no es necesariamente por delincuentes, sino por gente que no confía en la policía y que ve en la policía la representación del mal, no del bien. Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, pregunta compleja, si la hay de responder, digamos, ¿no? Yo simplemente quisiera hacer un par de puntualizaciones. Sí. Fundamentalmente uno debe reconocer que cuando uno habla del delito, ¿no? Muchas veces queda atrapado en la idea de la homogenización, ¿no? Como si el delito fuera una misma cosa, ¿no? Y en realidad el delito implica un conjunto de eventos que han sido definidos por la decisión de los legisladores que consideran ciertos eventos como delitos, y detrás de esos comportamientos hay una multiplicidad, ¿no? Heterogeneidad de eventos y de factores que producen esos eventos. Entonces, al momento de pensar intervenciones que tengan que ver con una lógica de prevención, etcétera, hay que empezar a ver de qué tipo de comportamiento, de qué tipos de delitos. O sea, uno no puede tejer una estrategia única e integral para todos los tipos de delitos. No es lo mismo el delito de una estafa que el homicidio en ocasión de robo. Estamos hablando de delitos violentos en Exacto, este caso. Entonces ahí hay un primer recorte, digamos, ¿no? Después hay una idea de estas puntualizaciones de que efectivamente, ¿no? Y esto aparece muchas veces en los actores políticos, esta idea de que no una referencia que el problema del delito tiene causas sociales que son complejas, son de intervenciones a mediano y largo plazo, ¿no? Lo más interesante es efectivamente es saber qué es lo que se ha hecho en esa dirección, ¿no? Si el desarrollo para pensar de políticas de inclusión social, efectivamente para aquellos sectores donde se concentran estos tipos de eventos, ¿no? Víctimas y victimarios de eventos violentos, ¿sí? Si efectivamente esas políticas están direccionadas en ese sentido o no. Entonces siempre hay como una referencia a la existencia de un tipo de diagnóstico, que a veces uno dudaría que efectivamente exista, y que luego no necesariamente esa referencia se traduce en políticas concretas para esos sectores. Entonces, es la excusa perfecta, pero no hacemos nada para terminar con ello, ¿sí? O hacemos poco. Ese es un problema, ¿no? Y el otro problema es una recurrencia, digamos, muy típica de estos sectores, o por lo menos de estos horizontes culturales, para no hacerlo un problema únicamente privativo de Santa Fe, de la Argentina, sino de América Latina, una recurrencia continua a una cierta autonomización, ¿no? De las políticas de seguridad al interior de las instituciones policiales, ¿no? Históricamente, por lo menos, digamos, si queremos poner un plazo más cercano, desde el 83 en adelante, ¿no? Desde la vuelta al último proceso democrático, ¿no? Recurrentemente los actores políticos han autonomizado, digamos, las decisiones políticas en el campo de la seguridad en la institución policial, ¿no? Esta idea de la centralidad de la institución policial como un problema a la seguridad que se contradice muchas veces con ese diagnóstico de que este es un problema complejo. Ahora bien, ¿cómo respondo con esto? ¿Sí? Delegando en la propia institución policial las intervenciones en este campo, ¿no? Entonces ahí hay una clara contradicción, una clara ambivalencia, ¿no? Por parte de los actores políticos. Y por otro lado, efectivamente hay otro problema, digamos, una agenda muy pendiente en el contexto de las democracias de América Latina y de la Argentina fundamentalmente, es, ¿no?, la necesidad de llevar adelante verdaderos procesos de transformación cultural, jurídica, legal de los dispositivos policiales. ¿Sí? Hablando de dispositivos policiales o de la policía, hace 4 meses hubo un cambio de ministro de Seguridad y el anterior ministro se fue diciendo: acá hay 2 policías, acá hay corrupción dentro de la policía, hay sectores de la policía que lo que hacen es atentar contra cualquier posibilidad de cambio. En 4 meses esto no se solucionó. Claro. Obviamente, sí, no, imposible. No. Entonces, es imposible. Seguimos conviviendo con esa situación. Sí, efectivamente no ha existido, porque la relación entre los actores políticos o la agenda política y las instituciones policiales en el caso de la Argentina ha sido fundamentalmente una vinculación de carácter oportunista. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que efectivamente cuando aparecen ciertos eventos, ¿no?, ciertas situaciones que afectan efectivamente las ansiedades colectivas, las ansiedades públicas, aparecen los actores políticos con la necesidad de dar una respuesta, ¿no? En esos momentos son los momentos fundamentalmente preelectorales, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece una cierta, preocupación oportunista del problema, pero lo que aparece, como trazo
claro desde el 83 en adelante es que en el mientras tanto siempre ha sido la institución policial gobernada por sí misma, o sea, los actores políticos, el gobierno civil de los dispositivos policiales en la Argentina es una deuda pendiente, salvo casos muy concretos, muy específicos, cuando han aparecido esos intentos, y la mayor de las veces esos intentos han fracasado por haber sido eyectados fundamentalmente los actores que han pretendido llevar adelante por la policía. Por la policía y fundamentalmente a veces también por los propios actores políticos que no dan la solvencia o no dan los elementos fundamentales para darle una certeza a ese tipo de intervención. Vamos a hacer un corte y después me gustaría seguir hablando sobre esto. Ustedes hicieron desde este programa Delito y Sociedad estudios sobre la imagen que hay de la policía por parte de la gente y la imagen que la policía de Santa Fe tiene sobre sí misma. Exacto. Y supongo que también habrán preguntado qué cree que la gente cree de los policías. Sí, totalmente. Me parece que es todo muy interesante. Enseguida seguimos hablando con Gustavo González, docente, investigador del programa Delito y Sociedad de la UNL, para entender un poquito mejor qué nos está pasando en Santa Fe y en el resto de la Argentina también, y cuál es la situación interna de las fuerzas de seguridad.